Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Pensamiento Juchimán, que está dedicado en esta noche a un tema que es fundamental en nuestra sociedad, que es el tema de la familia. Según la teoría del Estado moderno, el centro, el gozne, la célula fundamental en la que descansa nuestra sociedad es la familia. Pero esa familia no es así nada más en abstracto, sino que se genera, se va construyendo a través de las relaciones de pareja. Por eso, hoy tenemos como invitado especial al vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Tabasco para que nos explique y nos aclare todas las dudas que tenemos respecto a lo que es el matrimonio, la pareja. ¿Está en crisis la institución matrimonial como muchos sostienen? ¿Cuáles son los problemas cotidianos a los que se enfrenta la familia? ¿A qué se dedica el Tribunal Eclesiástico? ¿Cuál es la función del vicario judicial? ¿Cómo es un proceso de nulidad matrimonial? ¿Qué ha dicho el Papa Francisco en sus últimas reformas? Bueno, no se despegue usted de sus pantallas porque en este programa vamos a resolver esta y todas las dudas que usted tenga. Volvemos en un momento. Jorge Mario, antes que todo, quiero decirte que trabajaré todos los días de mi vida para mantener mi relación con Dios, conocer y aceptar su voluntad. Prometo que aunque lo sepas, no dejaré de decirte que te amo. Quiero llenar tus días de sonrisas, que disfrutemos cada día, no importa el lugar o el presupuesto. Y solo hasta que Dios lo decida, estaré contigo. Hoy comenzamos una nueva vida, donde vamos a brillar como una sola luz. Durante 6 años hemos crecido juntos profesionalmente y personalmente. Hoy comienza la etapa de seguir creciendo como pareja y como familia. Bienvenido, Padre Gustavo Adolfo González Escayola. Es un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, para servirles en lo que humanamente pueda servirle a la Iglesia y a la humanidad. Pues, Padre, usted es especialista, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Efectivamente. Nada menos la madre patria. 3 años estuve en Pamplona, España, Universidad de Navarra. Y ahora es el responsable de los procesos judiciales de la Diócesis de Tabasco, ¿es así? Desde hace 4 años. Desde hace 4 años. Bueno, Padre, la primera pregunta que tendríamos para usted es, bueno, esta institución que conocemos como el matrimonio, que se forma por parejas, ¿cuál es como la pareja ideal, digamos así, la que está configurada, digamos, por la Iglesia, aceptada por la Iglesia, por las costumbres, por la historia misma de la Iglesia? ¿Cuáles son como los requisitos que la componen? Claro que sí, mira, el principio no va a cambiar jamás. Aunque vengan sociedades modernas a decirnos que el matrimonio ha evolucionado, en esencia lo que Dios ha establecido como la institución más antigua entre hombre y mujer no cambia. Aquello que dijo el libro del Génesis, el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán, y ya no serán 2 cosas, sino una sola carne. Y esa una sola carne es lo que la Iglesia a lo largo de la historia y la humanidad misma tiene como matrimonio. El matrimonio es la composición de las voluntades, la voluntad del hombre y la voluntad de la mujer. Esas voluntades es yo quiero estar con esta persona, yo quiero estar con esta persona. Cuando las personas donan sus voluntades, están consintiendo, y el consentimiento es lo que le da razón al matrimonio. Entonces, una persona que dice, yo quiero estar contigo, y yo quiero estar contigo, hay 2 voluntades que se funden, no hacen 3 voluntades, sino se funden las 2 voluntades y se convierten en una sola voluntad. Eso es lo que la Iglesia llama donación de la persona. Donarse totalmente, no solamente en espíritu, sino también en cuerpo. Es la donación total del ser humano al otro ser humano. Entonces, esta institución no va a cambiar nunca. La Iglesia no va a aceptar nunca otro tipo de matrimonio. Le podrán llamar uniones o relaciones distintas, pero nunca será matrimonio.
El matrimonio es la composición del hombre y la mujer. Así es. Usted acaba de apuntar dos elementos. Uno de ellos, evidentemente, que es el tema de matrimonio es solamente entre dos personas de diferente sexo. Lo demás se le puede llamar como quiera, nos queda muy claro que no es matrimonio. Entonces, para que haya matrimonio tienen que ser dos seres distintos. Segundo, usted mencionaba también que es importante que sean dos donaciones, dos, no tres. Dos donaciones. Es decir, no es poligamía. No, por supuesto que no. Es monogamia. Monogamia, y mira, la iglesia cuida mucho la cuestión de las propiedades del matrimonio. Que no solamente en el matrimonio católico religioso, porque a veces se malentiende esto, no. En sí mismo, el matrimonio tiene dos propiedades, la unidad y la indisolubilidad. ¿Ah? Yo soy uno contigo. Y si yo soy uno contigo, soy para siempre contigo. ¿Ah? Estas dos propiedades siempre han existido, pero lamentablemente por las culturas o por las cuestiones de divorcistas de muchas sociedades, se va rompiendo con la unidad y se va rompiendo con la cuestión de la indisolubilidad. Pero para la iglesia será siempre la unidad entre dos seres que se aman, que se respetan, que se valoran y que se entregan mutuamente. Y esto es lo que Jesucristo eleva a sacramento. Jesús no inventa un matrimonio, el matrimonio ya está. El matrimonio es esa unión de dos seres que se aman y que Él simplemente lo eleva a sacramento. ¿Ah? Está el texto bíblico, ¿va? Dice que Jesús y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso lo que la iglesia hace es recoger el matrimonio, que el matrimonio lo conforman, repito, el hombre y la mujer. Ellos son los verdaderos ministros del matrimonio. Ellos son los que en sí mismos se están diciendo, yo quiero estar contigo, yo te quiero pertenecer y quiero que tú me pertenezcas a mí. Y además de ese elemento, padre, también hay un otro que pudiésemos señalar, no sé si está dentro también de los cánones de la iglesia, el tema de la consanguineidad. Es decir, no pueden ser hermanos, no pueden ser, parece obvio, pero históricamente hay gente que se acerca porque hay un primo, un sobrino, un tío. ¿Qué dice la iglesia respecto a eso? ¿Hay matrimonio ahí o no es aconsejable? ¿Qué dice usted? Bueno, mira, dentro del Código de Derecho Canónico, a partir del canon 1055, habla de toda una estructura del matrimonio eclesiástico. Y efectivamente, me hablas ahorita de la cuestión de la consanguinidad. Para la iglesia, puede ser una cuestión dirimente para el matrimonio. Puede haber nulidad de matrimonio cuando no se lleva los pasos que se tienen que llevar, porque en línea recta, lo que se le llama línea recta, la consanguinidad de línea recta, abuelos, padres e hijos, nunca se aceptará el matrimonio en línea recta. En línea colateral, hasta el cuarto grado, segundo, tercer y cuarto grado, se tiene que pedir dispensa al señor obispo. Hablemos, por ejemplo, el caso de los primos hermanos. Vienen los muchachos, somos primos hermanos. La iglesia como madre tiene que aconsejarles de que no lo hagan, que no se casen. Pero si viene una pareja que te dice, llevamos 5 años ya de matrimonio, nos casamos por lo civil, en contra de nuestros padres, nos casamos por lo civil, ya estamos viviendo juntos, tenemos hijos, la iglesia le va a dispensar en segundo grado, les va a dispensar y podrán casarse por la iglesia. Sucede muchas veces, padre, que uno de los dos antes de casarse tiene conocimiento de que no es fértil. ¿Es requisito para casarse la fertilidad? No. Es requisito para casarse que haya virilidad en el hombre y en la mujer. Que no haya impotencia en el hombre, si es una impotencia perpetua o una impotencia que tiene curación, bueno, se le maneja de otro modo,
o frigidez en la mujer. Pero la cuestión de la esterilidad no hace ni nulo al matrimonio. Puede una persona, a menos, lo que podría entrarse es otro capítulo de nulidad que se llama dolo, porque yo como pareja te oculto que soy estéril, y tú te ilusionas conmigo de que nos vamos a casar, vamos a procrear hijos, pero yo ya sabía por prescripción médica de que no podía tener hijos, entonces yo no te voy a atender el asunto por la cuestión de tu esterilidad, sino por el dolo que me has causado, porque si tú me hablas con la verdad y me dices, sabes que soy estéril, nunca voy a dar hijos, me dejas en la libertad de decir, te acepto así, o simplemente no nos casamos. Es decir, que no haya ocultamiento, ni de ese ni de otro tipo. Por ejemplo, si hubiese disparidad de cultos, que él sea de una religión y de otra, tampoco es impedimento para casarse. No es impedimento, pero sí se requieren ciertos pasos para hacerlo. Muy bien. Me explico. En la disparidad de culto se puede dar mixta religión o disparidad de culto. ¿Va? Le llamamos mixta religión cuando ambas partes tienen bautizos válidos. Cristianos, digamos. No todos los cristianos. Un cristiano bautizado católico con un bautizado válido para la iglesia en Tabasco, que yo conozco aquí en Tabasco, los presbiterianos tienen bautizo válido. Si viene un presbiteriano con una católica, bueno, entonces tienen bautizos válidos, pero se le llama mixta religión. ¿Qué se le pide a estas partes? Bueno, para ahondar en esto, la otra parte, disparidad de culto. La parte católica, la parte no católica, que puede tener su bautismo, pero la iglesia no lo acepta como válido, o simplemente es un ateo, o es una persona hasta libre pensador. Entonces a estas partes se le llama disparidad de culto. ¿Qué le parece, padre, si vamos a una breve pausa para que usted nos siga explicando en qué consiste esto, que es un tema muy apasionante? Estás en Pensamiento Juchimán, estamos hablando del matrimonio. Quédate con nosotros. Seguimos aquí en Pensamiento Juchimán desde el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Tabasco. Padre Gustavo, nos estaba hablando de la disparidad de cultos. La disparidad de culto, mira, en la disparidad de culto, una parte es católica, la parte católica, y la parte no católica, que puede haberse bautizado en otra religión, o simplemente un ateo o un libre pensador, ¿va? Que puedan unirse. A ambas partes, a la parte, si se da un matrimonio de mixta religión o de disparidad de culto, a ambas partes, a la parte católica se le va a pedir la responsabilidad de que ella lleve la carga de formación de los hijos. Y a la parte no católica se le va a pedir que respete el compromiso que se hizo de educar a los hijos en la doctrina católica. Pero además, aquí sí me gustaría dejarlo claro porque dicen, nos vamos a casar por disparidad de culto o mixta religión y nos llaman para ser padrinos. Nos llaman para ser padrinos. ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Quién? Bueno, el derecho canónico dice que solo puede ser padrino el católico. Entonces, puede aceptar ser padrino la parte católica. Y la otra parte, pues, si lo manejamos desde el Código de Derecho Canónico, podrá ser un testigo, como cualquier otra persona, pero no va a ser padrino. Aunque sean pareja. Aunque sean pareja. Pero el que aparece, digamos que formalmente en la boleta es él o la. O la católica. Muy bien. Padre. Pero, perdón, sí. También esto requiere de que el obispo dé la licencia para asistir a estos matrimonios. No es que se me ocurra al padrecito, voy a casarte, no. Hay que solicitar la dispensa, la licencia al señor obispo para que lo otorgue mediante un estudio que se le hace a las parejas, que se comprueba que ellos están dispuestos bajo juramento a vivir lo que la iglesia les está pidiendo.
Bueno, en ambos casos, caso de disparidad de cultos y la de mixta religión. En ambos casos se requiere el permiso del ordinario del lugar conocido como el obispo. Muy bien. Bueno, esa es una cuestión interesante porque las parejas que nos están mirando en las pantallas que estén en esta situación deben de considerar que estos trámites se hacen con un poco de anticipación. Sí, 3 meses. Por lo menos, ¿verdad? No es de que me quiero casar mañana, sobre todo si hay ciertas complejidades para que sea, como ya veremos más adelante el programa, válido, legítimo, canónicamente, bajo los ritos de la Santa Madre Iglesia. Padre, mucha gente dice hoy que el matrimonio está en crisis, que es una institución ya decadente, se habla de nuevas estructuras familiares, pero usted apuntó al inicio del programa que el matrimonio sigue siendo desde el siglo cero, desde antes de Cristo incluso, la institución judía y después judeocristiana, ha defendido el matrimonio a capa y espada contra la modernidad, contra la posmodernidad, las nuevas estructuras familiares, divorciados, vueltos a casar, parejas del mismo sexo, etc. Y la Iglesia sigue manteniendo su doctrina firme. Pero muy poca gente comprende esto de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Quiere usted explicarnos en qué consiste esa palabra que suena tan complicada, pero que debe ser más sencilla, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué significa? Mira, la entrega, para mí esto es muy sencillo. Cuando dos voluntades se unen y se funden en una sola voluntad, lo que han querido ambos, eso no lo puede separar nadie. ¿Ah? Indisoluble, mira, pongo yo siempre un ejemplo sobre el café. Cuando uno se va a preparar un café, pone a hervir el agua, vierte el granulado, le mezcla y pues ya se disolvió el granulado en aquella cosa. No el matrimonio. El matrimonio no se disuelve, sino el matrimonio se funde en una sola cosa, en una sola carne. En latín dicen una sola caro, la sola carne, se funden. Esto requiere que la entrega total de la persona, es que aquí lo que falla es la disposición de la donación de la persona. Por eso se requiere que para que una persona se done totalmente, tiene que tener capacidad de donarse. La capacidad de donarse es la que me dice, yo me voy a entregar a esta persona totalmente. Y la otra persona dice, me entrego a ti de manera semejante, para que ningún lazo, ninguna situación, ninguna problemática pueda romper esta unión. Por eso es indisoluble por el principio de que Dios los creó para ser uno. No nos creó para ser 2 ni 3, nos creó para ser uno. El problema es que no lo entendemos así, el problema es que le vamos distorsionando y entendemos una voluntad que no tiene nada que ver con la otra voluntad. Entonces, cuando ya hay sumas de voluntades, pues cada quien llega el momento en que dicen, es mi voluntad estar contigo, pero es mi voluntad no estar contigo. Olvidándose de que en la donación entregaron la voluntad. Usted hablaba de una capacidad de donación. ¿Esta capacidad tiene que ver con la edad, con la madurez de la persona? ¿Con qué tiene que ver? Porque uno pensaría que cuando una persona es capaz de donar, a los 16, la ley mexicana dice que la parte adulta ya es a los 18 años, pero ¿cómo valora la Iglesia que un par de personas que se acercan a pedir el matrimonio tienen esta capacidad? No solamente la capacidad de la edad, no, aquí la Iglesia va un poquito más allá, porque para la Iglesia un niño o una niña de 7 años ya es una persona capaz de decir me bautizo, quiero mi primera comunión, capaz de algunas cosas. Pero la capacidad a la que se refiere para la entrega del matrimonio comienza a partir de la pubertad, de la adolescencia. En el Código de Derecho Canónico se contempla que para el varón a los 16 años cumplidos, para la mujer a los 14 años cumplidos, y que tengan el mínimo de capacidad, el mínimo de conocimiento para la convivencia sexual.
una formación en la afectividad y en la sexualidad, no hablemos de planificación familiar, pero sí conocimiento de los hijos. De los hijos, del acto que van a realizar. Pero además la iglesia también procura y mira y dice, bueno, ¿cuáles son las culturas, la sociedad? Y respeta mucho que si en una sociedad el matrimonio se hace válido hasta los 18 años, como es en México, o a los 21 años en Estados Unidos, o en África, por ejemplo, ya a los 13 años las niñas pueden casarse. Entonces, es cuestión también de ver la cultura de cada región, de cada país. Entonces, pero sí, aquí en México, 18 años me parece una edad media, razonable. Una edad media razonable, aunque en las comunidades indígenas, pienso no solamente en las comunidades de todo nuestro país, desde luego, son alrededor de 6 millones de indígenas en México, según el Instituto Nacional Indigenista, pero en Tabasco tenemos una población indígena muy, muy grande y es más frecuente que ahí los matrimonios sean cada vez más jóvenes. Entonces, para tener claro, el derecho canónico universal establece que hasta 14 años en la mujer y 16 en el varón. O sea que si alguien viene a cualquier parroquia solicitando matrimonio y se escandaliza porque es casi que un adolescente, tranquilos, eso tiene que ver con usos y costumbres, tiene que ver con cultura, pero la iglesia pide para quien está a cargo digamos el sacerdote, la persona que está a cargo que haya un proceso de formación. De formación, sí. Exactamente. Sí, en la cuestión de los 16 y 14 años, puede ser nulo el matrimonio, ¿eh? Puede ser nulo si no se hacen los procedimientos adecuados. Bien. Vamos. Si el muchacho dice, tengo 16 años, porque los cumplo en este año, pero no los había cumplido, entonces su matrimonio es nulo. Ok, tienen que ser cumplidos. 16 años cumplidos. Comprobado. Se suma de esta manera, mira, muy sencillo. Cumplo año el 28 de septiembre, el 29 yo me puedo casar. Es el día en que los cumplo, más un día más. Tanto para el hombre como para la mujer. Bien. Pero también se requiere, ¿va?, que se le pida al ordinario, ¿va?, que se le solicite la licencia para asistir a este matrimonio. En el caso de que, cuando son menores de edad. Cuando son menores de edad. Vaya, pues bueno, también para nuestros amigos televidentes que estén en una situación parecida, consideren que hay que hacerlo con por lo menos 3 meses de anticipación. Bien. Una pregunta, padre. ¿Y qué sucede? Porque en algunos lugares hoy, en algunos registros civiles y demás, se recomienda que se hagan análisis de sangre, porque muchas veces también la compatibilidad sanguínea en algunos casos hace que no haya o que tengan dificultad para tener hijos. La iglesia no contempla eso, no está dentro de sus causas, dentro de sus impedimentos para casarse. No. La iglesia sí recomienda que se hagan estudios sanguíneos, pero por otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Alguna cuestión de enfermedad venérea o mucho más grave como sería el SIDA. El papiloma, que es una cuestión también muy frecuente, desgraciadamente, en Tabasco. Estamos en los primeros lugares nacionales de VIH y de papiloma. Entonces, lo recomienda, pero no lo exige. Pero no lo exige. No es un requisito. No es un requisito. Y también recomienda que se hagan los análisis de sangre porque después puede ser un obstáculo para tener hijos. Pues, mira, es que el principio es que yo me caso contigo, ¿no?, con esta pareja, con el deseo de procrear. Así es. No hay que olvidarnos de los fines del matrimonio. Cuando se pierden los fines del matrimonio, es que la gente comienza a pensar, yo no era para yo no era para esta. Los fines del matrimonio es el mismo bien de los cónyuges, pero también la procreación de la prole y el bien de la prole. Entonces, si yo estoy pensando en unirme contigo, estoy pensando en formar un verdadero hogar, o en el hogar que se dé
el asentamiento de una familia que la componen esposos, los hijos. Entonces, tengo yo que procurar que todo sea, ¿verdad? Pues bien, para el bien de las ambas partes. Y de la sociedad también, para que ese matrimonio sea exitoso. ¿Qué le parece, padre, si vamos a una breve pausa y adentramos más adelante sobre estos fines del matrimonio, que es, yo creo, la parte esencial? Estás en Pensamiento Juchimán, el programa que te da que pensar. Volvemos. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimán y seguimos desde el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Tabasco. Padre Gustavo, nos hablaba hace un momento de la esencia del matrimonio, estas tres causas que usted mencionaba, ¿no? Los fines del matrimonio, que son la fecundidad, la prole. La prole, el bien de la prole y el bien de los cónyuges. El bien de los cónyuges. Sí, mira, yo me caso con una persona, o una persona se casa conmigo, lo primero que tenemos que procurar es nuestra felicidad. ¿Ah? Ese bien que yo te doy y ese bien que recibo de ti, el bien de los cónyuges. Y por otra parte, haría nulo el matrimonio si una de las dos partes no quisiese la procreación, no quisiese tener hijos. Porque es un fin del matrimonio la procreación de los hijos. Otra cosa es que no se dé la procreación de los hijos porque médicamente uno de los dos no puede. ¿Va? Por alguna razón es infértil ella o él, pero eso no quiere decir que sea nulo el matrimonio. ¿Va? Lo hará nulo si hubo dolo, volvemos al dolo. Hubo dolo, yo te engañé de que era fértil y realmente no lo soy. O si lo comprueban, porque probablemente no lo sabía, ¿no? Y si no lo sabía, si se da en el matrimonio, eso no hace nulo. Nunca la esterilidad hace nulo el matrimonio. Eso es bueno saberlo perfectamente. Realmente la gente piensa, dice, es que no tuvimos hijos. Pero espérense, está el bien de los cónyuges, claro, el bien del matrimonio, que es lo que se tiene que procurar primero. El bien del matrimonio, el bien de la pareja. Claro, no lo puedes abandonar porque eso sería equivalente un poco al rechazar a la mujer por una de las condiciones, digamos, del Antiguo Testamento, de estas mismas que le preguntan a Jesús, ¿cuándo es lícito rechazar a tu mujer? ¿No? Es como dar un salto atrás, ¿no? Efectivamente, ya, en el bien de los cónyuges, me parece que esto es poco conocido. Cuando nacen los hijos, suele pasar, ¿verdad? Suele pasar que la mujer se inclina hacia los hijos y comienza a abandonar al esposo. Y se escuchan expresiones que dicen, bueno, primero mis hijos. No, primero tu esposo, primero tu esposa. Porque en relación al amor de los esposos, al amor de los cónyuges, viene la formación de los hijos, viene la educación de los hijos, viene el amor a los hijos. Y no al revés. No son los hijos los que me determinan mi amor. Es el fruto del amor. Es el fruto del amor. Claro. Claro que sí. Padre, ¿y qué le aconsejaría usted a una pareja que en pleno éxtasis de amor deciden tomar la decisión de casarse? ¿Cuáles serían como los pasos que usted le recomendaría a una pareja joven o no, pero que desea comprometerse ante la iglesia? Mira, yo soy de la idea de que no es cuando estés enojado, ni es cuando estés eufórico de alegría en la que tomes decisiones. Que podría hacerse mediante un proceso de formación, que ellos lleven una formación doctrinal de lo que van a hacer, que pudiesen llevar algún, no sé, con algún terapeuta o sacerdote, algún discernimiento de lo que quieren hacer. Mira, la verdad es que no hay universidades
para hacernos buenos esposos o buenos padres. Hay universidades para hacernos buenos profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, pero no hay ninguna universidad que diga, oiga, se graduó fulano de tal y eso va a ser un buen esposo. Tiene 10 en paternidad, tiene cuando menos 8 en fidelidad. No se da eso. Entonces, sí es recomendable que puedan llevar algún acompañamiento de doctrina, de formación religiosa, antes de tomar la decisión. Sería siempre bueno eso, que antes de que tomen una decisión, uno no duda del amor que se puedan tener, pero escuchar segundas y terceras opiniones nos ayuda a todos. Muy bien, entonces sería la primera parte, una cuestión mesurada, tranquila, sin prisas. Sin prisa, sí. Si no es de que me quiero casar mañana, ¿verdad? O sea, esto como es para toda la vida. Ni siquiera por el tiempo, ¿eh? Sí. Porque a veces dicen, ya tenemos 3 años de novios. Eso no me da derecho a que yo me case. Amor te da derecho a otras cosas, ¿no? Pero a que yo me case, no. Hay gente, la verdad, y eso sí es lamentable, yo siempre lo lamento, hay gente que se casa porque ya tienen muchos años de novio, 5, 8 años de novio. Entonces como que, a ver, espérate, vamos sosegándonos también. Realmente yo quiero estar con esta persona, quiero estar con esta otra persona. Entonces siempre sí, tienes razón, mensuradamente las cosas. Mesuradamente. Y luego lo otro, tomarse un tiempo considerando que también hay que hacer ciertos trámites, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso expediente que hay que llenar en su parroquia, las amonestaciones y preparar formalmente lo que es el rito, ¿no? Sí. ¿Qué le aconsejaría usted a una pareja? Fíjate que aquí, en este aspecto, la gente piensa solamente con venir a apartar la misa. Sí. Y llegan a la oficina y apartaron mi misa y dicen, pues ya cumplimos. Pero no es así. Tiene un procedimiento que aquí para la iglesia nuestra son 3 meses antes del matrimonio y hacemos primero lo que le llamamos presentación matrimonial. En la presentación matrimonial las partes, el novio y la novia, se les toma juramento, eso es propio del párroco para hacerlo, vienen los testigos. Después de la presentación, que ya reunieron el dossier de toda su documentación, pues vienen las amonestaciones, que le llamamos correr las amonestaciones. Correr las amonestaciones porque si alguien sabe, se le pone, si alguien sabe, si este fulano o fulana tuviese algún impedimento, pues que hable, repórtelo a la oficina parroquial, porque si hay un impedimento, que puede ser, ya hubo un vínculo anterior. Suele pasar de que fulano se casó en la Ciudad de México y dice, no, pues me voy a casar en Tabasco, total, ¿quién se va a enterar? Pero la iglesia tiene sus mecanismos, porque pide el acta actualizada con fines matrimoniales que te lo va a expedir tu parroquia que te bautizó. Y en el margen del libro va a decir qué sacramentos tú has recibido. Si ya recibiste la confirmación, si recibiste la Santa Comunión y si ya recibiste el matrimonio. O cuando menos si ya hiciste trámites de matrimonio. Entonces es muy cuidadosa la iglesia, por eso es importante la presentación matrimonial. Claro, y yo sí creo que es antes que el registro civil famoso que fuera instituido por Juárez precisamente en México, la Iglesia Católica desde sus orígenes lleva registro de los más antiguos, que se tenga memoria incluso en los monasterios, de lo que son los matrimonios. Sí. Entonces es una buena y sana costumbre y la gente luego dice, bueno, ¿y por qué tanto trámite? Bueno, tiene su razón de ser, nos la acaba usted de explicar. ¿Qué otra cosa le aconsejaría usted a una pareja que desee, digamos que empezar con el pie derecho? Ya nos habló usted de un proceso de formación que es deseable en su parroquia, con información de la familia, sexualidad, etcétera. Tiempo, los papeles, la presentación, las amonestaciones. Luego, ¿qué más? Fíjate que ayudaría mucho que esas personas
se integren. La iglesia tiene organismos pastorales, familiares que les ayudarán. Después del rito matrimonial, les podría ayudar el que se integren a una pastoral de cónyuges, a una pastoral familiar, a algo en la iglesia. Verdad que les ayuda bastante. Porque si no, el matrimonio se convierte para muchos en un mero acto social. Nunca los vuelves a ver por la iglesia. Claro. Entonces sí se recomienda que pudiese, como todos los sacramentos, el sacramento del bautismo tiene sus catequesis después del catecumenado, tiene sus catequesis. También el matrimonio ayuda mucho si se integran en una comunidad parroquial o en cualquier ermita. Es sano. Padre Gustavo, o sea que el vestido, la fiesta, el pastel, el conjunto musical, las flores, la alfombra, el coro, si va a haber mariposas, si va a haber violines, si va a haber un piano, si va a haber, en fin, porque hay de todo, ¿verdad? Hay ceremonias muy solemnes y hay unas que a veces exageran, ¿no? Eso es lo último entonces, es decir, lo fundamental es el amor, el rito es muy importante, hay que cuidarlo, pero no poner todo el énfasis en la parte solamente formal del matrimonio. Es decir, formal, cuando hablo de formal, hablo de lo que la gente ve, lo que la gente inmediatamente se preocupa, el vestido, el coro, los pajecitos y todo eso, ¿no? El cortejo, porque mucha gente lo primero que hace es pide la boda y lo primero que pregunta es el cortejo, que si cómo va el novio, cómo va la novia. Sí, efectivamente. Eso la iglesia ni siquiera lo tiene regulado, ¿verdad? O sea, eso también tiene que ver con los usos y costumbres. Efectivamente. Sí, eso es secundario. La verdad que le damos, lamentablemente, mayor importancia a lo que no la tiene. La vestimenta, la fiesta, la comida, el baile, lo que ya decías también, ¿verdad? El cortejo, te piden, es más, te piden si les puedes permitir que canten la marcha nupcial. Siempre les explico a la gente, miren, la marcha nupcial no es ni siquiera cristiana. Claro, así es una ópera, ¿no? ¿Sí? No, y nació para cuando se iba a dar una guerra en Francia. Tengo entendido que en Francia se iba a dar una guerra y comenzó esto como una marcha triunfal, pero no es ni parte esencial del rito. Yo creo que aquí estamos malformando a las personas. Personas que primero le dan mayor importancia a la fiesta más que al sacramento. Sí, eso sí lo tenemos en nuestra sociedad. Lamentablemente los tenemos. Bueno, padre, vamos a una breve pausa, ¿qué le parece? Y seguimos ahondando en el Tribunal Eclesiástico. Estamos con el vicario judicial de la diócesis de Tabasco, hablando sobre el matrimonio. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimán, y es hermoso hablar del matrimonio. Idealmente, el amor es eterno, desde luego, y hay que sostenerlo. El amor es eterno, es indisoluble, pero también existe la condición humana y también existe la historia, las historias personales. También existe lo que hay en el corazón de cada persona y las dificultades que a lo largo de la vida se van experimentando para realizarse plenamente. Y eso es lo que estamos viendo hoy con el padre vicario judicial de la diócesis de Tabasco. Padre, nos hablaba de dos procedimientos, el ordinario y el breve. ¿Qué otra cosa podemos agregar de estas reformas del Papa Francisco? En el breve, ¿verdad?, que le corresponde al señor obispo juzgar, entonces se necesitan ciertos requisitos para que se pueda llevar el procedimiento breve. Que ambas partes estén de acuerdo, mutuo acuerdo, y firmen el documento. Segundo, que el tiempo que hayan convivido como matrimonio sea corto. Y estamos hablando de un tiempo corto de 3 años. Muy bien. Lo otro, que haya una claridad
en la nulidad del matrimonio, que se ve evidente. El vicario judicial estudia la demanda y dice, hay evidencia que este matrimonio, entonces se convierte en instructor de la causa. El señor obispo nombra 2 asesores, expertos en teología, en derecho canónico, 2 sacerdotes asesores que le ayuden, pero el que va a juzgar es él. Y entonces las parejas tienen que recomponer su vida espiritual, pero pues también tomar una decisión respecto a la separación, la nulidad de su matrimonio. ¿Qué más podemos agregar, Padre Gustavo? Mira, me parece que es un espíritu muy abierto del Papa Francisco en la reforma del procedimiento de los matrimonios. No es para abaratar, no es esa la finalidad, sino es el bien de la persona. Bien has dicho que mucha gente vive realmente angustiada por la forma en que está llevando su segundo matrimonio. Así es. Entonces, está esta reforma que ha ayudado y ayuda mucho a que las parejas vuelvan a la comunión con la iglesia, con Dios y consigo mismo. Entonces, se les ofrece este servicio del estudio de su proceso de nulidad de matrimonio. Porque la iglesia, repito, nunca va a aceptar el divorcio. Puede aceptar la iglesia por alguna circunstancia la separación de los cónyuges. Y mientras los cónyuges separados no incurran en otro matrimonio, pueden seguir comulgando, aunque estén separados. Pero ya cuando uno de ellos ya incurre en una segunda nupcia, entonces la otra no pierde sus derechos de comunión, la pierde el que atentó. Atentó contra su, ¿cómo se llama? Su matrimonio. Su matrimonio, sí. Exactamente. Padre, y da la casualidad que en Villahermosa, en concreto, han venido muchas personas de otros países a razón del boom petrolero, de otras nacionalidades. Hay mucho venezolano, colombiano, peruano, etc. Y muchas veces se da el hecho de que este tipo de realidades pues también involucran gente de diferentes nacionalidades, es decir, uno está aquí, el otro está en Dubái, el otro está en Francia, y en fin, entonces deciden emprender nuevamente, se conocen a otra familia por razones laborales de trabajo, y cuando quieren empezar el proceso de nulidad matrimonial, ¿dónde tienen que acudir o cómo? Porque es complicado, Es ¿no? complicado, sí. El código contempla que su primera instancia para ellos es el lugar donde realizaron su matrimonio, la diócesis que le corresponde, el tribunal que le corresponde. Con la reforma del Papa Francisco se habla del domicilio y del cuasi domicilio. Entonces, donde estén ellos. Por ejemplo, aquí. Aquí, si aquí están en Tabasco y ya tienen más de 6 meses en cuasi domicilio, entonces aquí se les puede llevar el proceso. Y aunque se les va a pedir comparecencia o se les va a pedir auxilio al tribunal de donde ellos son originarios. Pero ellos no tienen que moverse. Eso se hace de tribunal a tribunal. Qué interesante y qué habilidad y astucia y audacia, digamos, del Papa Francisco, porque si hay una red mundial, digamos, de comunicación, pues la mejor y la más conocida y la más antigua es la iglesia. Es la iglesia, es la que tiene registros, la que tiene en cada parroquia, ¿no? La mejor, digamos, porque tiene el vínculo directo de las familias. Entonces el Papa abrió esta posibilidad del cuasi domicilio. Cuasi domicilio. Perfecto. Cuasi domicilio. La iglesia, las partes tienen su domicilio. No necesariamente las dos tienen que vivir en el mismo domicilio. Claro. Basta con que una. Se puede meter también el proceso de nulidad donde está la otra parte. Por ejemplo, la que va a ser la parte demandada, se puede meter el proceso allá. Claro. Te pongo un ejemplo. Si la parte actora está aquí en Tabasco, pero dice, bueno, ella está en Nayarit y nos casamos en Puebla, bueno, yo también puedo meter mi proceso de nulidad en Nayarit, donde se encuentra la parte demandada, para facilitarle a la parte demandada que pueda comparecer. Claro. Aquí lo importante es
eso poner al alcance del ser humano, porque en el fondo estamos hablando de personas. El hecho de que puedan resolver su situación y, bien lo acaba usted de mencionar, no se trata de debilitar a la iglesia, sino de fortalecerla, acercando a los hijos que antes no podían, por razón jurídica, a la vida espiritual de la iglesia. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que esta apertura va a ayudar muchísimo a que la gente tenga paz en sí misma. Así es. Mucha gente buena, verdad de Dios que hay gente muy buena que vive con una zozobra espiritual porque no ha encontrado cómo remediar su situación. Entonces aquí está el tribunal eclesiástico que siempre ha existido, que es desconocido para muchos. A veces a mí me preguntan, ¿cómo que un tribunal eclesiástico? ¿Y eso qué es, güey? Pero si la iglesia siempre ha tenido tribunal, la iglesia siempre ha tenido su derecho. Digo, a lo mejor por las películas y eso lo hemos conocido con otro nombre, la Santa Inquisición, claro. Pero es un tribunal eclesiástico. ¿Dónde se juzgan estas situaciones de matrimonio y de otros casos, verdad? No solamente de derecho matrimonial, sino también de derecho penal. Claro, cuando se incurren en algunos delitos. Delitos sí. Ya de otro orden, que lo guardaremos para otro programa que usted en algún momento nos quisiera seguir ahondando sobre el conocimiento, no solo del derecho de la iglesia que incumbe a los católicos, que es la mayoría de la religión en Tabasco, sino que muchas veces también, precisamente por esta pluralidad religiosa y de creencias y de iglesias y denominaciones que tienen, pues cada vez es más frecuente que exista o la disparidad de cultos o la mixta religión. Y entonces es importante que lo conozcan tanto los católicos como los que no profesan la religión, por si en algún momento dado desean contraer matrimonio con una parte católica. No, y es que la iglesia respeta profundamente la otra parte. Eso la gente tiene que saber que la iglesia jamás va a transgredir la fe de una persona. Entonces, por eso está este procedimiento del matrimonio de disparidad de culto o de mixta religión. Y usted dice, padre, que sí, efectivamente mucha gente ve como un misterio el tribunal eclesiástico y se imaginan muchas cosas, pero amigo televidente, créame usted que aquí en Pensamiento Juchimán te estamos acercando la información clara y directa, porque además el padre Gustavo, que pues es, como ustedes ya han visto, una persona que ha sido preparada precisamente para estos menesteres, está aquí en el tribunal, cuya sede se encuentra aquí en la calle de Manuel Doblado. Van a ver ustedes la dirección en sus pantallas y el teléfono al cual pueden comunicarse, o cómo pueden comunicarse, o cómo pueden recibir esta información. Si una persona desea acudir, ¿dónde tiene que acudir? ¿Con quién tiene que venir primero? ¿Qué es lo que tiene que hacer, padre? Yo aconsejo, mira, que se acerquen primero a sus párrocos, y que el párroco sea el canal para enviarlos acá, porque a veces vienen solos, y hay que volverlos a regresar cuando en una primera instancia el párroco les podría ayudar. Entonces, que se acerquen a sus parroquias, pidan la información, se les dará con gusto. El tribunal funciona de lunes a viernes, en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Aparecerá después en pantalla, se lo hacemos llegar a usted para que aquí en Pensamiento Juchimán usted tenga la información que requerimos. Y le vamos a dejar a usted con algunas frases del Papa Francisco al cerrar nuestro programa, para que usted como a nivel mundial la Iglesia sigue manteniendo en alto el valor del matrimonio en una sociedad cada vez más convulsiva, cada vez más débil, pero el matrimonio no. El matrimonio sigue siendo para nuestra Iglesia, para la Iglesia de todos, algo esencial. El amor es eterno y el amor va sobre por todas las cosas. Pues muchas gracias, padre Gustavo. Y estamos aquí en Pensamiento Juchimán. Muchas gracias por estos 2 programas en los que te hemos transmitido la importancia del matrimonio. Y el amor efectivamente es eterno y el matrimonio es indisoluble. Gracias, estás en Pensamiento Juchimán, el programa que te da qué pensar. Hasta la próxima. El sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida.
La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano. Se edifica con sus logros y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble. Queridos hermanos y hermanas, pidamos para que el matrimonio y las familias sean un reflejo de la fuerza y de la ternura de Dios en nuestra sociedad. Il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga.